Un nuevo sábado, un nuevo discipulado, un nuevo estudio de la carta a los romanos. La carta a los romanos va a ser esa carta que estamos considerando y que en según qué ocasiones vamos a tener que repetir algunas cosas, o lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es precisamente como ya se ha tocado, pues lo seguiremos adelante a partir de ahora, dando una serie de saltos más largos de lo que ahora estamos haciendo. Recordamos el sábado pasado un texto que decía así, os recordáis: justificados pues por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado, mediante la fe, esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Si recordáis, hablábamos de paz, de shalom, en hebreo, de Irene, en griego. Hablamos de ser justificados, que es ser declarados justos. Hablamos que esto era por medio de la fe, como ese canal que nos hace como un puente, como una comunicación con Dios. Hay una forma de expresar la fe que a mí personalmente me encanta, y quisiera que esta tarde la pudiéramos desarrollar precisamente bajo el contexto de lo que después vamos a hablar. Es un resumen que dice así, una pregunta en un catecismo de Heidelberg, de la época de la Reforma. Yo lo he simplificado un poco, y la pregunta que realmente es central, capital, esencial para nosotros, y yo creo que hoy es bueno recordarlo, aunque con esto repita algunas cosas, es la siguiente: ¿cómo eres justo ante Dios? Es una pregunta esencial. Es una pregunta que todos los que estáis escuchando, los que me estáis viendo, los que me veréis, donde estéis, nos tenemos que preguntar. ¿Cómo soy justo ante Dios? Pues fijaos, somos justos ante Dios por la sola verdadera fe en Jesucristo, o como habíamos hablado, por la sola verdadera fe de Jesucristo. Claro, esto tiene su parte práctica, su realidad entre nosotros. Y fijaos, de tal manera, no perdamos detalle, porque si esto lo asimilamos, lo asumimos realmente y lo repetimos cuando tengamos algún problema de culpabilidad, de miedo a la condenación, de dudas ante la salvación, recordar estas palabras son de algo importantísimo. Dice así, repito: ¿cómo eres justo ante Dios? Por la sola verdadera, subrayo, fe en Jesucristo. De tal manera que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios. Fijaos qué situación nos plantea esta definición. No habiendo guardado jamás ninguno de ellos. Ojo,
nos está hablando de que toda nuestra vida está comprendida en la salvación y en la justificación. Repito, de tal manera que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y además, estando siempre inclinado a todo mal, vaya, no solamente son los pecados externos, sino también nuestra actitud de inclinación al mal también se incluye. Dice, sin mérito alguno mío, no por obras, hemos hablado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, solo por su gracia, Dios me absuelve de todo pecado y me restablece en su amistad. Y hay una consecuencia, de manera como si no hubiera pecado nunca, aparezco delante de Dios. Y además como si hubiera cumplido siempre su voluntad. Es extraordinario. Aprendamos esa definición de lo que es la salvación, de lo que es la justificación. Porque si esto lo aprendemos, lo escribimos y de cuando en cuando lo leemos, os lo aseguro, obtendremos, recibiremos, alcanzaremos lo que dijimos la semana pasada. Shalom, paz con Dios. Y esto nos abre la fe, esa fe verdadera, nos abre a la gracia en que estamos firmemente instalados, firmeza, base, certeza, que nadie nos puede mover. Y por eso nos sentimos orgullosos, orgullo santo, hermanos, hermanas, en la gloria de Dios. Si os acordáis, aquella predicación que hablé sobre la gloria de Dios, es decir, de participar, de estar, de vivir en la presencia de Dios. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Esto es magnífico. Fijaos, el apóstol Pablo sigue. Y sigue de una forma también magnífica. Dice así. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba, y una virtud así es una fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona. ¿Por qué? Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Mirad, ahora Pablo nos enseña algo necesario también remarcar esta tarde. Esa fe se vive de forma práctica. La definición que hemos dicho de cómo eres justo ante Dios no puede quedar solo en algo teórico, en algo bonito, en algo tranquilizante, en algo que nos da un bálsamo de autosatisfacción. No, ahí está el error. Ahí está el error. Santiago afirma algo también que hay que tener en cuenta. Santiago 2:26 dice, y es que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así está muerta también la fe sin obras. Eso que estamos diciendo de que somos justos delante de Dios, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra conciencia ya no nos debe de acusar, todo eso
Todo eso tiene que plasmarse en una vida recta delante de Dios. Tiene que verse, tiene que vivirse. ¿Qué quiere decir Santiago? De que igual que el cuerpo sin espíritu está muerto. Todos hemos visto un cadáver, ¿verdad? Un cadáver, por mucho que le hables, por mucho que lo muevas, por mucho que hagas lo que hagas, aquel cadáver no se mueve. Por eso es la fe sin obras. No se mueve. Mirad, lo diré muy directo esta tarde. La fe verdadera no es solo comprensión. La fe verdadera no es solo convicción, lo he dicho más de una vez. Es esencialmente conversión, porque la conversión es vida, porque la conversión es algo que surge del corazón, que está en el corazón y necesariamente se vive en la vida. Porque si no hay conversión, somos unos cadáveres. Qué duro, pastor. Sí, repito, si has visto un cadáver, pues sabes lo que quiero decir con eso. Lo que dice Santiago con eso. Lo que nos quiere enseñar esta noche el Señor. Por eso Pablo ahora nos dice algo interesantísimo. Si nuestra fe es verdadera, nos abre a la gracia, al don gratuito y que no merecemos, como he dicho antes, de Dios. Además, si esa fe es verdadera y nos da vida, nos movemos, respiramos, sentimos, vemos, oímos, hablamos, todo lo contrario de un cadáver, entonces resulta que viviremos y no caeremos de su gracia. Porque fijaos, se cae de esa gracia de Dios cuando negamos que la obra de Cristo, como nos dice Gálatas, es suficiente para nuestra salvación y queremos añadir nuestras obras muertas. Y todas nuestras obras son obras de la carne y solo el fruto del Espíritu es el que va a hacer que nuestros actos, nuestras obras vengan de Dios. Mirad, sigue Pablo, esa fe, según Pablo, se vive en la esperanza de participar en la gloria de Dios, es decir, en su presencia. Claro, que esa fe no es fácil de vivir, porque también podemos caer en la trampa de pensar, no, con una fe tenemos todo solucionado, con la fe ya está todo sin problemas, con la fe ya pues no tendremos nunca ninguna dificultad. No. Pablo no dice eso. Pablo sigue diciendo en el versículo 3, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque hay dificultades en la fe. Hay dificultades para vivir la fe. Claro que sí, claro que sí. No solo por lo que llamamos pecado, sino en todos los aspectos de la vida hay dificultades para vivir en la fe. No es fácil, repito, estar vivos para Dios. Es muy fácil sucumbir en las dificultades. Y ahora nos enseña Pablo algo. Si superamos las dificultades, si somos capaces de enfrentarnos a las dificultades y perseverar en la fe, se produce entonces eso, constancia, porque luchar y estar peleándose con las dificultades crea en nosotros la constancia, la perseverancia, la continuación en la vida de la fe.
Sí, el problema no está en el inicio de nuestra fe, ni en la vida cristiana al principio. El problema está que hay que perseverar a pesar de las dificultades. Hay que ser constantes en las dificultades para luchar, para mantenernos. ¿Por qué? Porque perseverar crea en nosotros una virtud que resiste toda prueba. La virtud, aquí la palabra que se traduce por virtud, se define como esa cualidad, esa actitud, esa fuerza, ese impulso interior que lleva al creyente a vivir una vida recta. Pero aún más, esa cualidad, esa actitud, demuestra que caminamos en el Señor y alimenta nuestra esperanza. Fijaos qué proceso. Dificultad. Luchar para mantenernos fieles al Señor. Y esto hace que perseveremos. Y esa perseverancia demuestra que podemos esperar en Dios, que hay esperanza en el Señor. Y fijaos el versículo 5 lo que dice. Una esperanza que no decepciona. ¿Por qué no decepciona la esperanza? Porque se produce ese movimiento en el camino de la fe. Y aquí viene algo precioso, magnífico, extraordinario, que no podemos perder. A mí ese versículo, cuando lo leo, sinceramente se me ensancha el corazón, me vibro dentro de mí. Fijaos, una esperanza, esa esperanza que viene de enfrentarse a las dificultades, de perseverar en la fe, en la fuerza de mantenernos firmes en el Señor. Y dice, produce esa esperanza, y esa esperanza no decepciona. ¿Por qué no decepciona esta esperanza? Por algo extraordinariamente hermoso, que hoy, esta noche, esta tarde, en el discipulado, en ese estudio de Romanos, podemos tener y unir precisamente a la definición de la fe que antes hemos hecho. Una esperanza que se afirma porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el viento. Nos ha dado viento divino, evidentemente, que sopla donde quiere y cuando quiere, y que oye su sonido, pero no sabes nada más. Ese espíritu, ese neuma, esa ruaj del Señor, de Dios, es el poder santo. Y es santo porque viene de Dios, es el poder divino, es la fuerza de Dios que habita en nosotros. Y ese espíritu, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ese espíritu nos ha inundado con el amor de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón. Fijaos la necesidad de volver a afirmar, esta realidad de que es desde el corazón, desde una fe profunda y sincera, que entonces se puede vivir la vida cristiana. Por eso Pablo dice en Gálatas que la fe verdadera es la que obra por el amor. Por eso dice en otro lugar, que ya llegaremos, que la norma de nuestra conducta es el amor. Nuestra fe nos salva, pero es el Espíritu Santo que hace que vivamos el amor de Dios en nuestra vida. Claro, la pregunta siempre puede ser la siguiente. Porque claro, ahora Pablo lo que hace es
definir algo, porque podemos preguntar, bueno, pero si yo soy flojo, si yo soy débil, si yo no tengo fuerzas. Pues Pablo dice en el versículo 6, carecíamos de fuerzas, carecíamos, pero Cristo murió por nosotros los culpables en el momento preciso, en el momento señalado, en el tiempo de Dios. Y dice algo que nos tiene que hacer pensar. Es que es tan grandiosa la gracia de Dios, hermanos y hermanas. Es tan extraordinaria y qué poca veces la apreciamos y nos damos cuenta. Fijaos, en el versículo 7, difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una persona buena. Sin embargo, no obstante, por alguna buena causa, tal vez alguien estaría dispuesto a morir. Estamos hablando aquí a nivel humano. Pues bien, dice el texto, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor al morir Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Si cuando éramos pecadores, ese amor tan grande de Dios hacia nosotros hizo que muriera Cristo, ¿qué sucede? Pues dice el versículo 9, pues ahora que por la muerte de Cristo Dios nos ha justificado, con mayor razón por el mismo Cristo nos librará del castigo. Hermanos, volvamos a recordar la definición de la fe de antes. Porque dice en el 10, y si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, siendo enemigos, con mayor razón ahora que ya estamos reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Y Pablo no se queda solo con eso, sino que añade más aún, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, artífice, aquel que hace, aquel que realiza la obra reconciliadora en el momento presente, hace que nos sintamos orgullosos de Dios. Hermanos, después de esto, ¿qué más queremos? ¿Qué más deseamos? ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podemos pensar que Él nos va a abandonar? ¿Cómo podemos pensar que vamos a estar condenados? Permitidme que vuelva a repetir la definición de antes. Somos justos ante Dios por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal manera que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin mérito alguno mío, solo por su gracia, Dios me absuelve de todo pecado y me restablece en su amistad. De manera como si no hubiéramos pecado nunca y hubiéramos cumplido siempre su voluntad. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que realizó Cristo por nosotros. Ese es el valor de la salvación. Ese es el amor que realmente debemos de reconocer y sentirnos agradecidos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso esta tarde, hermanos, en este estudio, desearía que después de meditar en lo que estamos diciendo, nuestro corazón se llenase de gratitud. Una gratitud enorme, extraordinaria, impresionante. Porque, hermanos, ¿os habéis fijado qué privilegio tenemos? ¿Os habéis fijado qué don tan inexplicable se nos ha concedido?
quisiera que, después de la reflexión del estudio de hoy, nos sintamos en paz. Lo que había dicho antes Pablo al principio. Shalom e Irene. En paz con Dios, en paz con nosotros mismos y perdonándonos nosotros mismos de todo aquello que aún a veces nos viene a la memoria, porque todo ha sido clavado definitivamente y para siempre por el amor de Dios en la cruz de Cristo. Y eso nos lo asegura, nos lo confirma ese Espíritu de Dios que nos ha inundado con su amor el corazón. Quiera el Señor que hoy también tengamos unos momentos de pensar y de vivir para Él y de entregarnos a Él sin ninguna excusa. Bendiciones y ánimo, hermanos y hermanas. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie